Gracias te doy por darme. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos de nuevo al estudio de la lección que corresponde al día martes en esta primera lección del tercer trimestre del año 2020. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque nos das el privilegio de poder estudiar de tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría y danos el Espíritu Santo para discernir aquellas lecciones que necesitamos poner en práctica en nuestra vida espiritual. Perdona nuestros pecados, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La fórmula del agua es H2O. Esa es la fórmula química del agua y eso significa que el agua está compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Ahora bien, para que el agua esté perfectamente oxigenada, debe estar en constante movimiento. ¿Qué significa eso? Que para que el agua pueda estar en condiciones para que la vida subacuática se dé, debe estar en constante movimiento. Los piscicultores sabrán de lo que estoy hablando. Para que los que tienen represas de criaderos de peces, especialmente en los litorales donde se encuentran piscicultura de tilapia y otras diferentes especies de peces para el comercio, generalmente lo que hacen es crear ciertas piscinas, estanques, con cierta capacidad de agua. Y como es agua que está retenida en un estanque, por lo general necesitan de circular el agua de manera artificial para que el agua esté constantemente cayendo al estanque y de esa manera el caer el agua, la caída del agua hace que esté en movimiento y genere suficiente oxígeno para que la vida que está dentro del estanque no se muera. De hecho, los piscicultores saben que si el agua estancada se queda allí por algún tiempo, los peces morirán a falta de oxígeno. Por eso es que cuando vamos a la montaña y nos quedamos escuchando el ruido que hace el agua que va bajando por el río, eso es simbolismo de vida. Hay pajarillos, hay peces, hay de toda clase de animales, porque el agua siempre ha sido símbolo de vida. Miren lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 7 versículo 38. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. En el territorio de Jerusalén se da un fenómeno muy particular. Ese fenómeno que se da allí es que el río Jordán desciende de norte a sur. En algún momento llega hasta el mar de Galilea o mar de Tiberíades, que se le conoce también. Después viene serpenteando hacia el sur siempre hasta caer a lo que conocemos como el Mar Muerto. Pero el Mar Muerto no tiene salida a ningún lugar. Está a 430 metros bajo el nivel del mar. La concentración de minerales hace que las aguas del Mar Muerto sean tan saladas que es imposible que la vida se desarrolle en esas áreas. Solamente algún tipo de bacteria, una vida bacteriana en el fondo del mar, donde hay menos concentración de minerales, es que se puede adaptar a la vida. Esto puede ser también como cuando usted está en casa y generalmente andan los de salud diciendo, por favor, eliminen todos los sitios donde pueden contener agua estancada. ¿Por qué razón? Porque en el agua estancada lo único que se puede reproducir son los mosquitos que después pican a las personas y le transmiten enfermedades. ¿De dónde obtienen estas enfermedades? Es el resultado de las aguas que están podridas.
Las aguas estancadas no crecen. Las aguas estancadas no tienen vida. Lo único que se reproduce es más, se pudren y reproducen nada más bichos dañinos para la salud. En la vida cristiana, una de las razones, o la tercera razón para poder testificar, es que nosotros seamos también, nosotros entendamos que el testificar a otras personas acerca de lo que Cristo está haciendo en nosotros nos ayuda a crecer espiritualmente. Como dijimos, el agua estancada no sirve para nada. El agua estancada se pudre, el agua estancada se muere la vida, y en la vida Jesús viene en el ministerio de la testificación. Jesús nos compara con agua viva. ¿Qué ocurre cuando el agua se estanca? Nos dice la lección. El agua de una piscina se corrompe si no se renueva habitualmente. Así nosotros podemos corrompernos si no dejamos que brote de nosotros el agua viva. Como vimos al principio, Dios tiene muchos medios para darse a conocer. Sin embargo, aun cuando se manifestó directamente, puso en contacto a las personas con otras personas. Piensa en el ejemplo de Saulo o Cornelio, por ejemplo. O simplemente cuando Jesús eligió a los 12, que los dividió de dos en dos para que se pusieran en contacto con las personas. La predicación del Evangelio es un beneficio para nosotros mismos. Nos permite crecer espiritualmente y participar del gozo de ver a otras personas aceptar a Cristo Jesús. Los que somos predicadores sabemos que el primer beneficiado de los sermones que vamos a predicar en una campaña somos nosotros mismos como predicadores. ¿Por qué razón? Porque somos los que más necesitamos de lo que vamos a predicar. Cuando nosotros vamos a orar por una persona, la primera persona bendecida somos nosotros. ¿Por qué razón? Porque nuestra oración brotará de la necesidad de nuestro corazón y la necesidad de otras personas. Y Dios ve también la nuestra. Cuando nosotros estudiamos la Biblia para preparar un sermón y predicárselo a la iglesia, los primeros beneficiados somos nosotros que estamos en constante oración y constante estudio de la palabra de Dios. Por eso es que la testificación, el hecho de ir y predicar y contarle a otra persona lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, es la razón de crecimiento espiritual en nosotros mismos. Esa es una poderosa razón para nunca dejar de testificar. Yo te invito a que no seamos aguas estancadas, sino que seamos aguas como ríos de agua viva, donde abunda la alegría, donde abunda el gozo, donde abunda la vida. Y como aguas, como ríos de agua viva, vayamos y traigamos y contemos y contagiemos a otros para que también reciban la bendición y la hermosa esperanza de la salvación. Querido Dios y Padre, gracias porque en tu infinito amor nos comparas con el agua viva, un agua que está en constante movimiento. Hoy nosotros queremos aprender ese principio del constante movimiento, contándole a los demás lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Ayúdanos a testificar sencillamente contando a otros las maravillas de tu amor. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús.